¿Qué harías si descubrieras algo que parecía imposible, algo que desafía la ciencia, la naturaleza o incluso nuestra comprensión de la realidad? Desde gigantescos cristales ocultos bajo la Tierra y misteriosas señales del espacio hasta criaturas capaces de controlar otras vidas y fenómenos que aún desconciertan a los expertos, estas son algunas de las cosas más extrañas jamás registradas. Número 19. La Puerta del Infierno. En medio del desierto de Karakum, en Turkmenistán, se encuentra un cráter que lleva ardiendo sin cesar durante más de 50 años. Los lugareños lo llaman la Puerta del Infierno. El cráter se formó en 1971 después de que una operación de perforación soviética colapsara accidentalmente en una enorme caverna subterránea de gas natural. Para evitar que el metano tóxico se propagara a las zonas cercanas, los científicos prendieron fuego al gas con la esperanza de que el incendio se extinguiera en cuestión de días. Pero no fue así. El cráter tiene unos 70 metros de ancho y las llamas siguen brotando de su interior día y noche. Estar cerca del borde se siente extraño porque el calor llega mucho antes de que el cráter sea completamente visible. Por la noche, todo el desierto brilla con un resplandor naranja. Lo más extraño es que nadie esperaba que durara tanto. Durante décadas, el fuego siguió consumiendo reservas de gas subterráneas bajo el suelo del desierto, convirtiendo un accidente de perforación en uno de los lugares más surrealistas de la Tierra. Número 18. El Blow-up. En 1997, la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica registró uno de los sonidos submarinos más fuertes jamás detectados. Se le conoció simplemente como el blow-up. El sonido era tan potente que lo detectaron estaciones de escucha submarinas separadas por miles de kilómetros. Los analistas determinaron que la fuente provenía de algún lugar profundo del Océano Pacífico Sur. Al principio, nadie sabía qué lo había producido. El sonido no se parecía a terremotos, submarinos ni animales marinos conocidos. Debido a su inmenso volumen, algunos especularon que la fuente podría haber sido un organismo vivo mucho más grande que cualquier ballena jamás descubierta. Durante años, la gente relacionó el sonido con monstruos de las profundidades marinas y teorías inspiradas en Lovecraft sobre criaturas desconocidas que se escondían bajo el océano. Posteriormente, los científicos concluyeron que el sonido probablemente se debía a enormes fracturas en el hielo de la Antártida. Pero incluso después de la explicación, la grabación en sí sigue resultando profundamente inquietante. Sobre todo porque provenía de una de las regiones menos exploradas de la Tierra. Número 17. La Cueva de los Cristales Gigantes. En el año 2000, unos mineros en Naica, México, descubrieron accidentalmente uno de los entornos subterráneos de aspecto más alienígena jamás encontrados. Una cámara oculta repleta de enormes cristales. Algunos medían más de 10 metros de largo y pesaban más de 50 toneladas. La cueva se formó a lo largo de cientos de miles de años bajo condiciones extremadamente específicas, que incluían aguas subterráneas ricas en minerales y temperaturas estables. El resultado se parecía menos a una formación geológica y más a un escenario de ciencia ficción enterrado bajo tierra. Pero entrar en la cueva conllevaba un grave problema. La temperatura en el interior alcanzaba casi los 58 grados Celsius con una humedad extremadamente alta. Los humanos solo podían sobrevivir en el interior durante cortos periodos antes de que el sobrecalentamiento resultara fatal. Los exploradores que entraban en la cueva necesitaban equipos de refrigeración especializados para mantenerse conscientes. Sin ellos, el cuerpo humano comenzaba a fallar con una rapidez alarmante. Número 16. El parásito que controla a las hormigas. En lo profundo de los bosques tropicales, un hongo llamado Opiocordyceps infecta a las hormigas y poco a poco toma el control de sus cuerpos. El proceso suena a ficción. No es así. Las esporas entran en el cuerpo de la hormiga y se propagan internamente. Con el tiempo, el hongo altera el comportamiento del insecto, obligándolo a abandonar su colonia y trepar a la vegetación que se encuentra por encima del suelo del bosque. Luego, la hormiga muerde una hoja o rama con una mordida que los científicos denominan agarre mortal. Tras la muerte de la hormiga, el hongo emerge de su cuerpo y libera nuevas esporas en el bosque. Los investigadores que estudian el hongo descubrieron que este manipula eficazmente el sistema nervioso de la hormiga para maximizar su reproducción. La naturaleza creó algo inquietantemente parecido al control mental biológico. Número 15. El agujero más profundo jamás excavado. El pozo superprofundo de Kola en Rusia sigue siendo el punto artificial más profundo al que los humanos han llegado dentro de la corteza terrestre. Los científicos perforaron durante casi 20 años. Finalmente, el pozo alcanzó más de 12 kilómetros de profundidad. Lo que descubrieron sorprendió repetidamente a los investigadores. Las temperaturas fueron mucho más altas de lo esperado, alcanzando niveles que hicieron prácticamente imposible la perforación a mayor profundidad.
Las formaciones rocosas se comportaron de manera diferente bajo presión extrema, y se descubrieron fósiles microscópicos a profundidades mucho mayores de lo que los científicos habían previsto. Pero el proyecto también generó rumores extraños. En Internet circularon historias que afirmaban que unos investigadores habían oído gritos provenientes de las profundidades de la Tierra tras introducir micrófonos en un pozo. La historia era ficticia, pero se difundió tanto que mucha gente aún la cree. Los descubrimientos reales ya eran bastante extraños sin que Internet añadiera elementos sobrenaturales a la historia. Número 14. El lago que convierte a los animales en piedra. El lago Natron en Tanzania luce hermoso desde la distancia. De cerca, se vuelve aterrador. El lago contiene agua extremadamente alcalina con un pH lo suficientemente alto como para causar quemaduras químicas en la piel y los ojos. Las temperaturas también pueden alcanzar niveles peligrosamente altos. Algunos animales que mueren cerca del lago se conservan mediante calcificación, dejando cuerpos endurecidos que parecen casi petrificados. Fotografías de aves y murciélagos conservadas cerca de la orilla se viralizaron en Internet porque parecían estatuas congeladas en el tiempo. A pesar de esto, algunas especies prosperan allí. Los flamencos utilizan el lago como zona de reproducción porque las duras condiciones mantienen alejados a muchos depredadores. Es uno de los pocos lugares en la Tierra que parece abiertamente hostil a la vida, y al mismo tiempo, la sustenta. Número 13. El zumbido. En todo el mundo, pequeños grupos de personas informan haber escuchado un sonido persistente de baja frecuencia, conocido simplemente como el zumbido. No todo el mundo puede oírlo. Quienes lo oyen lo describen como el ralentí de un motor lejano. El sonido suele hacerse más perceptible por la noche y puede persistir durante años. Se recibieron informes de lugares como el Reino Unido, Canadá y Nueva Zelanda. Los científicos propusieron varias explicaciones, entre ellas maquinaria industrial, vibraciones de baja frecuencia, infraestructura eléctrica e incluso factores psicológicos. Sin embargo, ninguna explicación justifica todos los casos. Para algunas personas, el sonido se volvió tan constante que perturbaba el sueño, la concentración y la salud mental. Lo inquietante no es solo el ruido en sí, sino el hecho de que, en muchos casos, solo ciertas personas que se encuentran exactamente en el mismo lugar pueden oírlo. Número 12. Las rocas móviles del Valle de la Muerte. Durante décadas, enormes rocas en el Valle de la Muerte parecieron moverse por el suelo del desierto por sí solas. Largos rastros se extendían tras ellas en el lodo seco del lecho del lago, lo que demostraba que las rocas habían cambiado de posición con el tiempo. Nadie presenció directamente lo sucedido. Ese misterio perduró durante décadas. Algunos propusieron anomalías magnéticas, otros atribuyeron el suceso a fuerzas sobrenaturales. Los investigadores finalmente resolvieron el misterio utilizando rastreo GPS y fotografía a intervalos. En condiciones excepcionales, se formaron finas capas de hielo bajo las rocas durante las noches frías. Cuando la luz del sol derretía parcialmente el hielo, el viento empujaba lentamente las rocas sobre la superficie resbaladiza. El movimiento fue extremadamente lento, lo que explica por qué casi nadie lo vio directamente. Incluso con la explicación, las imágenes siguen pareciendo imposibles. Número 11. El pez de cabeza transparente. En las profundidades del Océano Pacífico vive un pez tan extraño que las primeras fotografías parecen haber sido alteradas digitalmente. Se llama pez de ojos de barril. Su cabeza es transparente. Dentro de la cúpula transparente se encuentran ojos tubulares capaces de girar hacia arriba para detectar presas en la oscuridad de las profundidades marinas. Durante años, los científicos no comprendieron cómo funcionaban los ojos de este pez, ya que los ejemplares conservados se dañaban durante su recolección. Solo imágenes posteriores, captadas por submarinos operados a distancia, revelaron el verdadero aspecto de la criatura, un punto vivo. Las profundidades oceánicas producen repetidamente animales que parecen menos evolucionados y más inventados. Y la mayoría de ellos aún viven en regiones que los humanos apenas han explorado. Número 10. El incidente del Paso Dyatlov. En 1959, 9 excursionistas experimentados murieron en circunstancias misteriosas en los montes Urales de la Unión Soviética. El caso se convirtió en uno de los misterios de supervivencia más debatidos de la historia moderna. Los investigadores descubrieron que el grupo había salido de su tienda de campaña desde el interior antes de huir a temperaturas gélidas durante la noche. Algunos cuerpos presentaban traumatismos graves. Otros fueron hallados sin la ropa adecuada a pesar del frío extremo. A lo largo de las décadas, las teorías han variado desde avalanchas y ensayos militares hasta explicaciones paranormales. Las investigaciones modernas sugieren que un raro alud de placa probablemente desencadenó el desastre. Pero varios detalles siguen alimentando el debate en línea décadas después,
especialmente porque la escena que encontraron los investigadores parecía menos un accidente de supervivencia común y más un caso de pánico. Número 9. La señal que regresó del espacio profundo. En 1977, un radiotelescopio de la Universidad Estatal de Ohio detectó una señal de banda estrecha proveniente del espacio que duró 72 segundos. La señal fue tan inusual que el astrónomo que revisaba los datos la rodeó con un círculo en la impresión y escribió una sola palabra junto a ella: ¡Wow! La señal parecía provenir de la constelación de Sagitario. No coincidía con fuentes de radio naturales conocidas, como púlsares, cuásares o actividad solar. Su intensidad y estructura sugerían algo estrecho, concentrado y no aleatorio. Se realizaron observaciones de seguimiento durante años, pero la señal nunca se repitió. Sin repetición, los científicos no pudieron confirmar la fuente. Aquella única ráfaga sigue siendo una de las detecciones de radio inexplicables más intensas jamás registradas. Número 8. El lago que arde sin fuego. El lago Nyos, en Camerún, parece un lago volcánico normal en la superficie. En 1986, liberó algo invisible. Una enorme nube de dióxido de carbono surgió repentinamente del lecho del lago y descendió por la ladera hacia los pueblos cercanos. El gas desplazó el oxígeno del aire, provocando una rápida asfixia en las zonas aledañas. Más de 1.700 personas fallecieron en cuestión de horas. El ganado y la fauna silvestre también se vieron afectados en una amplia zona. Posteriormente, el suceso se explicó como una erupción límnica, en la que los gases disueltos se acumulan a presión y se liberan repentinamente. Pero lo que dificultó su comprensión fue su carácter silencioso. No hubo explosión, ni advertencia visible, solo una nube de gas que se movía por los valles y eliminaba el oxígeno de todo lo que tocaba. Número 7. El bosque donde los árboles crecen en círculos. En Siberia Occidental, las imágenes satelitales revelaron un patrón forestal que parece artificial desde arriba. Miles de árboles se curvan formando figuras circulares que se asemejan a anillos en el paisaje. Los científicos que estudian la región descubrieron que este patrón se debe a la composición del suelo y a las estructuras minerales subterráneas que afectan el crecimiento de los árboles a lo largo del tiempo. Sin embargo, desde el aire, parece algo diseñado deliberadamente. La escala dificulta que el cerebro humano la interprete como natural a primera vista. Número 6. El hielo que canta. En las regiones polares, las capas de hielo a veces producen sonidos de baja frecuencia que viajan a través de las superficies congeladas. Estos sonidos se producen cuando el viento interactúa con las grietas y la tensión dentro del hielo. Los investigadores registraron el fenómeno y descubrieron que el hielo puede generar tonos que varían en frecuencia según la temperatura y la presión. Para el oyente humano, puede sonar como un coro lejano o un zumbido mecánico lento proveniente del subsuelo. No es música. Es la liberación de tensión estructural a través de la vibración. Número 5. El hombre que oía el océano desde dentro de una pared. En edificios costeros cercanos a zonas de fuerte oleaje, las olas de baja frecuencia pueden atravesar estructuras sólidas. En un caso documentado, los residentes informaron haber oído sonidos rítmicos dentro de las paredes durante las tormentas. Las investigaciones revelaron que la energía de las olas se transmitía a través de los cimientos del edificio y se amplificaba en espacios cerrados. El sonido no provenía del interior de la casa. Provenía del océano mismo, viajando a través de materiales que los humanos normalmente asumen sólidos y silenciosos. Número 4. La cueva que respira. En una remota región de Nuevo México, se registró un sistema de cuevas donde el aire entraba y salía en un ciclo lento. Sensores instalados en el interior detectaron un flujo de aire periódico que no coincidía con los patrones del viento exterior. El sistema de cuevas se comporta como un sistema de ecualización de presión, donde las cámaras subterráneas se expanden y contraen debido a los cambios de temperatura. Para los primeros visitantes, era como si la cueva misma respirara. Número 3. La medusa que nunca toca tierra. La medusa inmortal, Turritopsis dohrnii, es una especie capaz de revertir sus células a una etapa anterior de desarrollo. En lugar de morir en un ciclo típico, puede restablecer su estado biológico bajo estrés. Este proceso le permite evitar el envejecimiento de una manera que, en condiciones ideales, no tiene un límite definido. Los científicos lo estudian para comprender mejor la regeneración celular, pero el mecanismo aún no se ha replicado completamente en otros organismos. Es uno de los pocos animales conocidos que no sigue un ciclo de vida biológico fijo. Número 2. Los campos de vidrio del desierto. En algunas partes del desierto del Sáhara, existen grandes áreas de vidrio natural dispersas por la arena. Estas formaciones fueron creadas por antiguos impactos de meteoritos que, bajo un calor extremo, fundieron la arena superficial hasta convertirla en vidrio.
Los fragmentos de vidrio se extienden por vastas regiones, formando un paisaje que refleja la luz solar de maneras inusuales y abruptas. Es un registro permanente de impactos de alta energía que transformaron el terreno instantáneamente. Número 1. La ciudad que desapareció bajo el agua 2 veces. La antigua ciudad de Dwarka, en la India, está asociada con hallazgos arqueológicos bajo el agua cerca de la costa actual. Se han encontrado estructuras sumergidas bajo el mar, lo que sugiere cambios costeros a lo largo de extensos periodos históricos. Es probable que los cambios en el nivel del mar y los movimientos geológicos hayan contribuido a repetidos episodios de sumersión. El sitio sigue bajo estudio, y continúa el debate sobre las cronologías y la reconstrucción de los antiguos patrones de asentamiento. Nos vemos en el siguiente video.